Solamente decir que efectivamente el campo de investigación que Marta ha cubierto en este libro es absolutamente inestimable. Es decir, que habrá un antes y un después en los estudios orteguianos en función del material, sobre todo cartas, pero no solo cartas, sino también libros olvidados, también artículos de periódico que váyase usted a saber cómo ha conseguido desenterrar y llegar a ellos. En fin, hay un material que aquí ordenado y puesto sobre negro en el libro, insisto, llenará una enorme laguna que había sobre el conocimiento de Ortega, porque sobre el tercer viaje especialmente, que es prácticamente el tema del libro, aunque adelanto ya por aquello de hacer un poco el oficio de presentador, que con muy buen criterio Marta prácticamente arranca de 1930-31, es decir, arranca de la actividad de Ortega como cuando Ortega entra de nuevo en política creando la agrupación al servicio de la República, y sigue un poco la trayectoria de Ortega hasta que vuelve Ortega a Portugal, abandonando Argentina en el año 42. Prácticamente entonces son casi unos 15 años aproximadamente de recorrido, porque incluso empieza un poco antes, empieza con la rebelión de las masas, que es una reflexión muy extraordinariamente importante también como telón teórico de fondo para entender también muchas de las opiniones que Ortega va a ir, muchas de las respuestas y reacciones que Ortega va a tener a lo largo de estos años. No sabría, en el poco tiempo que tengo, no sabría qué temas subrayar. Se me ocurre pensar que Marta, con muy buen criterio, ha hecho una cosa muy difícil y ha conseguido, yo diría, que salir airosa, que ha sido entremezclar, pero en una trama sumamente fluida, entremezclar la gran historia, la historia de los personajes, la historia de los grandes acontecimientos mundiales, porque no olvidemos que la Guerra Civil Española es la antesala de una guerra mundial, y no olvidemos que la situación en Argentina está siempre contextualizada en la situación de América entre la Guerra Mundial en el 41. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, decía que lo que Marta ha conseguido hacer es entrelazar, es entramar esa gran historia con las historias menudas de todos los personajes que aparecen en este libro. No solo Ortega, que tiene evidentemente el papel protagonista, sino también su hija Soledad y el resto de los hijos, doña Rosa, y luego los amigos de Ortega, que también vienen a Argentina, Marañón y Ayala, vinculados con Ortega a la agrupación, desde la agrupación del Servicio de la República, pero también Ramón Gómez de la Serna, María de Maeztu, por quien se advierte que Marta siente un cariño muy especial, y claro, y luego está todos los amigos de los cuales han estado ustedes oyendo hablar hace un momento, los amigos argentinos. Bebé tiene una presencia importantísima, Victoria Ocampo, evidentemente, y luego pues la gente del Grupo Sur, etcétera, etcétera. Mi obligación hoy es convencerles de que lean el libro. Entonces, yo hago todo lo posible para decirles, miren, hay una enorme cantidad de información nueva. Lo cuenta con ese estilo ágil, lleno de frescura, y consigue evidentemente que esto se lea casi como una novela. Es una novela triste en muchos momentos, insisto en que uno de los posibles subtítulos, además Luces y sombras del exilio argentino, podría ser también Historias tristes del destierro, pero es un libro al mismo tiempo lleno de veracidad. Es decir, Marta, hasta donde yo puedo juzgar, no ha querido tomar partido. Es evidente que siente una profunda simpatía hacia Ortega, hacia Soledad y hacia la mayoría, o la inmensa mayoría, por no decir todos los actores que intervienen en este drama. Pero en cualquier caso,
En cualquier caso, los juicios los hace cuando los tiene que hacer, y si tiene que ser dura con algunos de estos actores, incluido el propio Ortega, no se le ahorra, si no la crítica, al menos no se le ahorra el reconocimiento de los posibles errores. Por mencionar un caso concreto, Marta, interpreto yo, siempre lo digo con cuidado, por no decir más de la cuenta, Marta no termina de entender, yo tampoco, ese riguroso silencio que Ortega decidió asumir a partir del año 32. Incluso es curioso, tampoco lo entiende Julián Marías, y si ya Julián Marías no lo entiende, no lo entendemos nadie. De modo que es posible que Ortega se equivocara, es posible que Ortega mantuviera una actitud muy distante y muy suspicaz, creo que es una palabra, un calificativo que Marta repite en varias ocasiones fundamentales, que Ortega pecó de suspicaz, que Ortega no se fiaba en un momento determinado, a partir de una fecha, no se fía de los argentinos, entonces todo eso evidentemente dificultó las cosas. Hay que decir, no obstante, para justificar también esas suspicacias y esos silencios de Ortega, que Ortega le pasaba un poco como a Don Quijote, que él sabía quién era, y sabiendo quién era no podía, digamos, ofrecer flancos fáciles a mucho enemigo que había deseando clavarle la lanza en el costado, y eso podríamos aburrirnos citando ejemplos incluso de algunos personajes muy ilustres que pululaban por ahí con una apariencia de católico que no ha matado una mosca. No voy a decir a quién estoy pensando, pero... Hay que comprar el libro. Que lean el libro. Bueno, y con esto termino. Ortega no lo tuvo fácil por los españoles, y probablemente tampoco lo tuvo fácil. Piensen en el episodio, que es muy importante en ese momento porque ocurre al llegar aquí. Piensen en el episodio que Ortega tiene que dejar de escribir en La Nación por un malentendido, cuando prácticamente La Nación es la única fuente estable de ingresos que tiene Ortega en ese momento. O sea que este tipo de cosas que ahora conocemos perfectamente gracias al libro de Marta ocurren así. También el Grupo Sur no le mostró en absoluto simpatía, y es posible que Ortega tampoco sintiera mucha simpatía por los amigos de Sur. Victoria Ocampo siempre aparte, y siempre en la correspondencia se advierte, muy generosamente citada por ella, se advierte que Victoria tenía siempre un trato exquisito hacia Ortega y Ortega hacia Victoria, pero un trato no solo exquisito de las formas, sino también de una profundidad afectiva extraordinaria en ambas direcciones. Pero una cosa era Victoria y otra cosa era el Grupo Sur, y el Grupo Sur probablemente pues pagó a Ortega con la misma moneda. Yo he reflexionado viendo lo que tú cuentas sobre esto, que Ortega no quiso dar ningún texto medianamente interesante a Sur. O sea que Ortega publica dos cosas menores, muy menores, en la revista Sur. ¿Eso significará algo? Pues yo diría que Ortega era de los que no dan una puntada sin hilo, de modo que sí creo que significaba algo. De modo que ahí hubo una serie de distancias y de gestos, a lo mejor son insinuados, pero que evidentemente no fluyó precisamente ni la cortesía ni la buena comunicación entre unos y otros, y el Grupo Sur yo creo que contaba mucho para Ortega. En cuanto al grupo de los nacionalcatólicos, yo de eso no voy a entrar, pero dudo mucho que Ortega se sintiera muy cercano a ellos, teniendo en cuenta que ese radical laicismo que Marta menciona desde la primera página casi hasta el final, ese radical laicismo de Ortega, evidentemente hacía que la Iglesia Católica supiera muy bien quién era Ortega y desde luego mantuviera las distancias a veces, desde luego en España, haciendo cosas muy feas en el periodo de posguerra. Pero bueno, eso ya es otra historia que escapa al campo que cultiva en este caso con esta amplitud y esta profundidad Marta Campoga.
solamente terminar diciendo que a Ortega no lo dejaron en paz ni siquiera cuando se fue. Cuando se vuelve a Portugal, hay prácticamente toda una campaña que no solo que empieza aquí en Buenos Aires y llega hasta México, donde se levantan falsos testimonios sobre que Ortega vuelve a la Alemania nazi bajo el amparo de tal, bueno, en fin, es una historia un poco triste que ni siquiera merece la pena recordar ahora con detalle, pero, insistamos, una vez más, Marta cuenta muy bien, de modo que lean el libro, por favor. Muchas gracias. Bien, yo también obviamente tengo que ser muy breve. Como decía Pepe, sobre este libro habría mucho que decir. ¿Se oye ahora? No. ¿Ahora? Porque me siento casi no estar con tanto micrófono. ¿Se oye ahora? ¿Ahora sí? Vale. Sí, se puede sacar. Bueno, creo que ahora lo hemos resuelto. Decía que estamos ante un libro importante. Un libro importante que corona una trayectoria de trabajos y de investigaciones que son, me atrevería a decir, el trabajo de una vida, aunque Marta Campomar ha hecho muchas otras cosas, además de esta dedicación orteguiana desde este lado de acá. Lo primero que quiero señalar es que es importante por lo siguiente. Los trabajos de Marta Campomar, han introducido, y sobre todo para mí han sido decisivos, para introducirme a una perspectiva no española de los estudios orteguianos, que es una cosa sutil de localizar en los textos, en la bibliografía crítica, porque no tiene que ver con los contenidos, sino con una forma de mirar, o con quizá el lugar desde el que se miran las cosas. Y eso en los trabajos de Marta Campomar está muy presente. Ha dado mucho para descentralizar la mirada sobre Ortega. Este libro que hoy presentamos, no sé si concluye, pero desde luego pone momentáneamente el broche de oro a una serie de trabajos que tienen que ver con la presencia de Ortega en este lado de acá, la presencia de Ortega en Argentina, los múltiples aspectos que esta presencia ha tenido. Como decía Pepe Lasaga, es un libro que está muy bien escrito, está lleno de datos, cuenta muchos hechos para mí novedosos, y todo ello siempre integrado en lo que es el trazado del contexto que te permite entenderlo todo, o al menos el esfuerzo de procurar entender mejor las cosas. El libro está dividido perfectamente en dos partes. Una sería desde el inicio de la Guerra Civil, en los años del exilio en París, aunque, como muy bien ha dicho Pepe Lasaga en las palabras que me han precedido, evidentemente, si se trataba de trazar un contexto capaz de
integrar la comprensión o de permitir o de potenciar la comprensión de los hechos que se iban a narrar, el texto empieza antes, lógicamente, y la segunda parte son los años argentinos hasta la vuelta a Portugal. Es un relato muy bien escrito, es decir, que a todo esto, a toda esta exigente documentación se añade, yo me atrevería a decir que una voluntad de estilo. Aquí hay un temple narrativo. Yo quizá no me hubiera atrevido, siendo profesor de literatura, a decir que se lee como una novela, pero efectivamente se lee muy bien. Es un texto para nada árido, que te capta como lector y que te hace seguir adelante un capítulo tras otro. Añade, les decía al principio, o desvela de una manera muy clara esa perspectiva no española que Marta Campomar traslada hacia la vida, los textos, el pensamiento, la obra de Ortega. Sobre esta perspectiva no española querría abundar un poquito más, porque no me parece que sea simplemente una perspectiva argentina. Creo que hay algo más. Creo que hay, o al menos no sé si yo quiero verlo así, el intento de crear una perspectiva hispánica, una perspectiva que vaya más allá de esa división en la que, por razones fácilmente comprensibles, estamos y nos movemos, ¿no? Lo español de una parte, lo hispanoamericano de otra, dando menos distancia a lo mexicano de lo argentino que lo argentino de lo español, por ejemplo, cuando si de distancia geográfica se trata, habría mucho que hablar sobre este punto. Pero me parece que aquí hay también el intento de crear una mirada más amplia, no simplemente hispanoamericana o latinoamericana, una mirada que tenga que ver con las cosas hispánicas en general. Y para concluir, porque no me puedo alargar mucho, hay una cosa que, de las muchas cosas que podría resaltar de esta mirada de Marta Campomar sobre los años del exilio de Ortega en Argentina, creo que hay un punto que me ha parecido un gran acierto, y es el tratamiento que se hace de la Tercera España, porque es un tema altamente complejo, altamente problemático, algo sobre lo que ni siquiera la historiografía más especializada ha llegado a un punto satisfactorio de consenso. Nosotros cuando hablamos de exilio, cuando hablamos del exilio de la guerra civil, automáticamente entendemos el exilio de quienes perdieron la guerra, el exilio que empieza en el 38-39, olvidando generalmente que hay otro exilio que empieza en el 36, que es un exilio de la guerra, de quien no combate la guerra, de quien tiene sus razones, las que sean, buenas o malas, para no combatir la guerra. Claro, es un exilio más minoritario, si quieren ustedes un poco más elitista, poco numeroso y sobre todo con muy mala prensa. Con muy mala prensa porque, claro, el exilio del 36 son los grandes traidores de todos, los que traicionan a los unos y a los otros. Traición, lo digo entre comillas, lógicamente. Entonces tienen muchísima mala prensa. Es un grupo humano, un grupo intelectual que en las dos narraciones oficiales que se hacen de la España de la posguerra son el cero, o el menos que cero, los que no cuentan, los que han traicionado a la causa, en las dos narraciones oficiales, tanto la de los vencedores como la de los vencidos. Y creo que Marta ahí se mueve con enorme inteligencia y una grandísima sensibilidad. Bueno, no sé si me he pasado con el tiempo. Yo también les invito a que compren el libro y
y sobre todo a que lo lean, porque es fascinante. Gracias. Agradezco a los dos colegas que se han tomado el trabajo de leerlo, además con una letra mortífera, por eso ya citamos a Antonio Roche. Y yo lo que quería decir es que este libro para mí es el fin de mis trabajos sobre lo que iba a hacer. Dicen que no, pero yo digo que sí. Yo creo que se cerró ya lo que Soledad Ortega me pidió que hiciera, y que yo sentía este peso de la conciencia de que ella me había abierto todos los archivos y que yo tenía que hacer un uso responsable de todo eso. O sea que he volcado en papel, en 3 libros, esa generosidad de ella, que a veces no es muy fácil. Le digo que la Fundación Ortega abran los archivos así nomás. Pero debo decir que fue ella la que me dio acceso a todo eso, porque ella tenía esta impresión de que se sabía poco de la vida de su padre en Argentina. Pero no es un libro que tiene toda la información. Yo estoy estimulando a los más jóvenes, y no jóvenes también, a que hay temas muy conflictivos, hay temas que merecen una discusión más a fondo. Yo, como vengo de una tesis doctoral sobre don Marcelino Menéndez Pelayo, donde hablé de polémicas, este libro está lleno de polémicas que pueden despertar puntos de vista conflictivos, distintos. Yo creo que lo valioso de Ortega, yo creo que yo personalmente creo, y lo digo de don Marcelino también, que hay un arco de ideas que pueden empezar en 1876 y llegar hasta lo contemporáneo, donde sigue existiendo el problema de España. Entonces, distintas voces, distintas perspectivas. Tenemos a Américo Castro, tenemos a Sánchez Albornoz aquí también en el exilio, tenemos múltiples investigadores, científicos como Julio Rey Pastor, que también escribió sobre el problema de España y los matemáticos. En fin, el problema se recicla y se recicla, y para mí lo interesante sería armar ese gran arco, no como antagonismos, sino como distintos caminos que se bifurcan. Unos ven una solución, otros ven otra solución, y lo que a mí me interesaba es poner voces de distintas ideologías, y de ese choque de ideologías ver un poco cuál es el rumbo respetuoso, porque son cada uno, tanto Ramiro de Maeztu como Ortega, como Sánchez Albornoz, como Angélico Castro, cada uno con su tesis apuesta, todos aportan algo distinto al problema de España. Y me parece que esto sí que valdría la pena tener algún seminario en el futuro sobre este gran arco de ideologías, y creo que este libro de Ortega incluso intenta poner puntos de vista que pueden despertar debates más profundos, y por lo tanto eso ya se los dejo a nuevas generaciones y a nuevos investigadores. Así que muchísimas gracias, y ahora tenemos que ir a la muestra del viaje de Ortega, y creo que con eso ya concluimos la primera jornada de este congreso.